Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. En esta oportunidad quiero platicar acerca de la continua lucha que nosotros tenemos en contra de la maldad, situaciones que de alguna manera nos llevan a ofender a los hombres y a ofender a Dios, por supuesto. Estoy hablando entonces del pecado. ¿Cómo manejar el pecado en los tiempos difíciles? Es decir, tiempos de tentación. Me gusta mucho cuando, después de que Adán y Eva fallan y son sacados del huerto, aún afuera, cuando ya nace Caín y Abel, Dios todavía continuaba visitándoles. A pesar de la expresión que encontramos en el Nuevo Testamento donde dice que Caín era del maligno, una expresión bastante interesante, aunque no es el tema a tratar. Pero muchas veces quisiéramos que cuando la tentación viene, Dios bajara y nos estorbara el pecado, que Él interviniera y no nos dejara pecar. Lo hizo con Caín. Está escrito en Génesis capítulo 4 y verso 7. Desde el 6 le dice: Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Había cierto descontento en Caín y cierta depresión en su vida. El Señor sabía lo que iba a hacer, mas sin embargo no lo detuvo, pero sí le advierte. Y le da la llave que podría haber usado para vencer. Y en 4:7 dice: si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero fíjese, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es un texto interesante porque diríamos, ¿qué diferencia hay entre ese Caín de ese tiempo y nosotros? ¿No somos nosotros iguales, caídos como era él? Y sin embargo, cuando el pecado toca la puerta, cedemos y pecamos. No somos distintos a él entonces, aunque dice que hay una llave entonces para poder enseñorearse del pecado, y que no sea el pecado el que se enseñoree de nosotros, como sucede constantemente. Yo quiero hacer una analogía con una enfermedad que se ha vuelto grande, que ha invadido el mundo y que cada día crece más, y es la diabetes. La diabetes y el pecado son muy parecidos, y quiero referirme a eso diciendo que la persona que está en esa condición y de alguna manera tiene cosas que le son prohibidas de comer, sin embargo busca el momento para ceder ante esa tentación y comerse un dulce, un pastel o algún alimento, unos espaguetis que le van a subir el azúcar. Sabe que le hace mal, sin embargo busca la manera de hacerlo. Se esconde comida, trata de hacerlo cuando nadie lo mira. Al igual que el pecado, sabemos que es malo, sabemos que no nos conviene, sin embargo, nos escondemos para pecar, sabiendo que nos hace daño y que nos está, diríamos, prohibido algunas situaciones que son pecaminosas y que usted y yo las conocemos muy bien. Es interesante también cómo lo podemos comparar con una serpiente que se come un ratón y puede pasar 15 días o más sin alimentarse. La carne que tenemos dentro, es decir, el hombre viejo, es igual. También puede pecar. Y luego pasan varios días y pensamos que hemos vencido al pecado. Pero no. Pasan 15 días o tantos días y nuevamente volvemos a caer en situaciones pecaminosas, teniendo aún la advertencia de que no nos conviene y que nos sentimos destrozados después de haberlo hecho,
después de haber pecado, independientemente cuál sea el pecado que nos haya atraído y nos haya seducido. Pero es que interesante ver que uno se puede enseñorear según palabra del Señor hablándole a Caín, advirtiéndole que hay un poder entonces y que ese poder está en nuestras manos y que hoy que el Espíritu Santo está encargado de la iglesia es el que nos beneficia con esa fortaleza. Sin embargo, no lo utilizamos. No usamos ese poder que tenemos dentro para enseñorearnos del pecado. Más bien, el pecado se enseñorea de nosotros. De tal manera entonces que nosotros, sabiendo que no nos conviene aún así, somos atacados y cedemos, como Caín cedió. Y se molestó y se enojó. No nos enojamos nosotros al igual que Caín, porque a Caín se le rechazó y fue Dios el que rechazó su ofrenda. ¿Cómo manejas tú? ¿Cómo manejas yo? ¿Cómo manejo yo cuando no podemos agradar a nuestros hijos o a nuestra esposa? ¿O no podemos agradar a nuestros jefes en el trabajo? Y de alguna manera nos deprimimos y nos sentimos molestos y actuamos de manera irracional, tal como Caín. Por supuesto, Caín mató a su hermano, pero nosotros a veces quisiéramos deshacer, destruir y matar a aquel que nos llama la atención y a aquel que no recibe, según nosotros, el buen trabajo que hemos hecho o la buena acción que hemos hecho, y se nos califica mal y nos deprimimos y pecamos y quisiéramos hasta matar, si fuera posible, a esa persona que nos ha hecho daño y que nos ha rechazado. Digo todo esto entonces para que podamos meditar en esta palabra de Génesis 4:7. Palabras del Señor que desciende y le advierte. Como dije, ya no le evitó el pecado, igual que no te lo evita a ti ni a mí, sino que más bien nos dice que tenemos el poder de enseñorearnos del pecado. Este es un verso contundente y maravilloso, mas sin embargo no hemos encontrado esa llave porque continuamos pecando, y es más bien el pecado el que se enseñorea de nosotros. De tal manera entonces que esa lucha, que no es contra carne y sangre, también hay que recordar que hay influencias espirituales de las tinieblas que se encargan de que nosotros desagrademos a Dios. No es una pelea nueva. Lleva siglos esta batalla y esta guerra en la cual faltamos, en la cual hemos sido derrotados, y muchas veces, lo vuelvo a repetir, el pecado se enseñorea de nosotros y nos hace sentir inútiles, nos hace sentir desagradables, nos hace sentir deprimidos. Pero busquemos entonces la fortaleza en el Espíritu Santo para poder vencer, así como el Señor le dijo a Caín que se podía vencer. Repito, Él no va a bajar, no va a detenerte, no va a impedir que seamos tentados y no va a impedir que pequemos, pero sí dejó al Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos pelear esa batalla. Así que peleemos la buena batalla de la fe, como está escrito en palabras que Pablo le dejó a uno de sus discípulos. Peleemos, esforcémonos, seamos valientes, y te veo en otra próxima cápsula de vida.